Es un privilegio y bendición grande que nos concede el Señor de encontrarnos nuevamente en este su programa, Palabras Fieles y Verdaderas, con el deseo de que su palabra sea revelada en nuestros corazones. Otro de los grandes misterios del reino de Dios es el misterio de la trompeta sonando, pues en cada edad se tocó una trompeta, se dio un mensaje. Pero está prometido que para este tiempo final sonará la gran voz de trompeta, la cual está relacionada con la segunda venida del Señor, la resurrección de los muertos y transformación de los que estemos vivos. Escuchemos atentamente al reverendo William Soto Santiago, mostrándonos por las Sagradas Escrituras todo lo relacionado bajo este misterio. Bienvenidos. Para esta ocasión vamos a leer un pasaje que está en Isaías capítulo 61, el cual es muy conocido por todos los que estudian la Biblia. Gracias, está bien así. Dice: el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a predicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La unción que produce la materialización de la palabra de Dios. Este pasaje es muy importante, es un pasaje profético que habla de la venida del Señor completa. Y cuando les digo de la venida del Señor completa, es porque la venida del Señor tiene dos partes. Y ya la primera parte vamos a ver cómo fue su cumplimiento y por consiguiente cómo este pasaje saltó a vida, a materialización 2000 años atrás. ¿Y qué fue lo que causó que se materializara esa palabra? Recuerden que estamos hablando de la unción que produce la materialización de la palabra de Dios, de lo que Dios ha prometido. En el capítulo 4 de San Lucas, versos 1 en adelante, dice: Jesús lleno del Espíritu. Vamos a ver. Vamos a comenzar en el verso 14, para no leer todo el pasaje de los 40 días que ayunó Jesús. Eso es importante. Son pocas las personas que han hecho eso. Y miren ustedes, ¿quiénes han sido?
Moisés 2 veces, porque subió y estuvo sin comer y beber 40 días en el monte Sinaí. Bajó con las tablas de la ley, y por cuanto el pueblo se había descarriado, su propio hermano fue instrumento de personas que creían contrario al Dios de Israel. Recuerden que con Israel, cuando ocurrió el éxodo, no salieron solamente los judíos, salieron también esclavos, personas de otras naciones que vieron lo que estaba pasando, vieron el poder de Dios manifestado a través del profeta Moisés, y vieron que Egipto estaba siendo arruinado Egipto, y los que eran esclavos querían su libertad y se fueron con el pueblo que estaba siendo libertado. Y también muchos de los judíos también tenían costumbres de tendencias paganas, pues la influencia de Egipto y su religión les había hecho daño, y también ellos tenían en sus ancestros raíces paganas, porque la familia de Abraham era pagana, creían en ídolos, y por consiguiente el papá, el abuelo y todas esas personas. Recuerden, estamos diciendo algo aquí de Abraham. Por lo tanto, vamos a mostrarlo aquí. Josué, el último o penúltimo capítulo. En el capítulo 24, dice, verso 14, para no leer mucho, dice: ahora pues, dice Josué al pueblo, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Josué sabía la historia, pues él nació en Egipto, y dice que los padres, los ancestros, antecesores de los que entraron a la tierra prometida, porque recuerden que la generación que salió, solamente entraron algunos de 20 años hacia arriba de los que salieron, pero los otros murieron en el desierto, excepto Josué y Caleb. Ahora miren cómo al otro lado del Jordán, al otro lado del río, servían a dioses paganos, y aún en Egipto, aún los mismos hebreos, no digo judíos sino hebreos, porque al decir judío se refiere a la tribu de Judá, sobre todo en aquel tiempo, aunque actualmente se le ha dado por el nombre a todos los hebreos judíos. Es como a las navajitas de afeitar, no importa la marca. Algunos dicen: ve, cómprame una Gillette. O los autos que son de los que se meten por cualquier terreno, que los primeros se llamaban Jeep. Voy a comprar un Jeep, y a lo mejor es de otra marca, pero le siguen llamando así. Eso tiene un nombre que
por tanto usarse y repetirse, ya es adoptado, como los dichos. Muchas cosas en algunas naciones entonces lo integran a la lengua de ese país, española o inglesa o lo que sea, cosas que no estaban originalmente. Bueno, aquí dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del Jordán, al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y ahora ven, aquí está mostrando que venían también con ídolos. ¿No recuerdan ustedes que Rebeca, cuando fue a salir de Harán con Jacob, se llevó los ídolos de su padre? Y era de la familia de Abraham, todo. Y luego, cuando vino la investigación de parte del padre de Rebeca, y Jacob dijo: bueno, yo no me los robé. Raquel, corrijo. Raquel. Y dijo: en quien tú encuentres los ídolos, mátalo, que muera. Y no sabía que era Raquel la amada de... Y Raquel vio el peligro y se sentó sobre ellos. Y en aquel tiempo pues respetaban mucho cuando la mujer estaba en la etapa de la regla o el periodo, como le llaman, y le llamaban, tenía la enfermedad de mujer o algo así, que eso es una vez al mes. Y ahí busca el padre de Raquel, suegro de Jacob, en todas las tiendas de Jacob, las casas de campaña que eran en ese tiempo, no encuentra nada. Cuando llega a la tienda de Raquel se segura el corazón comenzó a moverse más rápidamente y le dice: disculpe, padre, que no me levante, es que estoy con la costumbre de las mujeres. Y eran intocables, el que la tocara quedaba inmundo. Así se libró, pero siempre se llevó los ídolos a ella. Después Jacob los enterró en un sitio, en la parte abajo de una encina o encima de un árbol. Pero vean, Israel venía arrastrando también la idolatría. Aún dice la Escritura que no sirvieron a Dios, sino que sirvieron ¿a quién? A la diosa del cielo, y todas estas cosas. O sea que no todo Israel amaba y servía a Dios. Si usted busca en los salmos también, por ahí, en otros lugares, usted encontrará eso. Y aún cuando Dios está manifestado, y ellos están viendo a Dios manifestado en el monte Sinaí, y Moisés allá, y tarda, y pasan los días, dice: ya no va a regresar. A lo mejor se lo comió a algún animal por allá, se murió, se cayó y murió. Ahora, pero viendo que está la presencia de Dios en el monte, y dice: vamos a hacer un dios o dioses, como los mismos que ellos tenían en Egipto, ese becerro de oro, lo cual es de la religión pagana, el dios de allá de Egipto.
Y Dios, que ha venido cambiando de nombre, es el mismo Nimrod, el toro con cuernos. Es lo mismo que ha venido moviéndose, cambiando de nombres en diferentes naciones. En Babilonia, de Babilonia pasó por otros lugares, e encontramos que sigue después para los medopersas, los griegos, los romanos. Es el mismo Dios pagano, pero le cambian el nombre. Y encontramos que ellos le piden a Aarón, que es uno de los líderes, pero es el ayudante de Moisés. Dios lo colocó como ayudante, como profeta. Sí, pero como profeta de Moisés. El profeta de Dios era Moisés, y Aarón era profeta de Moisés. Así como Moisés lo que hablaba era lo que Dios le decía, Aarón lo que tenía que hablar era lo que Moisés le decía que hablara. Así es que tenía que estar mudo hasta que Moisés le dijera, habla esto. Entonces era palabra de Dios lo que hablaba. Estaban escuchando un segundo atrás lo que yo dije. No. ¿Por qué? Porque hace más de un segundo que lo dije. ¿Y por qué no estaban escuchando nada? Porque yo no estaba hablando. La bocina, el amplificador no podía decir nada. Así era Aarón. No podía hablar nada como palabra de Dios si Moisés no hablaba. Así es que Moisés hablaba y Aarón, y Dios le dio como equipo a Aarón para que él reprodujera lo que Moisés le hablaba a él. Pero si reproduce bien, vean, este equipo que tiene micrófono, por donde entra la voz, como tenía que entrar por los oídos de Aarón, tiene también un amplificador que toma esa voz y la amplifica a través de las bocinas, la pasa a las bocinas y la amplifica. Así era Aarón. Para Moisés tenía que entrar dentro y luego salir a través de la voz, y entonces el pueblo escuchar. Y si tenían que repetir otras personas, tenía que ser lo mismo. Pero si se colocaban en la parte alta del monte, entonces el pueblo podía escuchar todos la voz del que estaba hablando. Ahora encontramos que Aarón quizás también entendió que ya Moisés no iba a regresar. Aarón pidió las joyas, las prendas, oro que habían ellos obtenido allá en Egipto, cuando le pidieron a los egipcios prendas, oro y plata, de todo. Dios los había hecho ricos, porque Dios dijo que saldrían con gran riquezas. Pero algunos no saben usar la riqueza que Dios le da para la obra de Dios. Mírenla. Ahora Aarón pide todo eso, cuando eso debió de guardarse, porque cuando Moisés regresara en esa ocasión o en otra ocasión que subiera al monte, iba a regresar con un proyecto divino de la construcción de un tabernáculo. Y necesitaba oro, plata, bronce, pieles. Miren, Dios le está dando las riquezas para que luego puedan ofrendar de lo que Dios le da, porque el ser humano ofrenda a Dios. ¿De dónde? De lo que Dios le ha dado. Porque Dios dice,
Mía es el oro, la plata, la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita, el mundo y su plenitud. Y ahora, ¿qué hizo Aarón? Vamos a ver cuál es la palabra correcta ahí. Desvío. ¿Desvío de qué se le llamaría? Desvío de fondos. Los desvió para gente que querían eliminar la religión correcta del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, para establecer la religión pagana babilónica, la religión pagana de Nimrod, porque la religión pagana todo se lleva hacia atrás y llega a Nimrod, y de Nimrod sigue hacia atrás y llega a Caín, y de Caín llega hacia atrás, sigue hacia atrás, y Caín ¿de quién? De la serpiente del diablo, de la serpiente antigua, así como cuando se lleva la línea de Dios, se sigue, y de Adán, de Dios. Se dice, y Set, hijo de Adán, y Adán, hijo de Dios. Hay una lucha muy grande que el diablo ha levantado en contra de Dios. Y vean, hay solamente dos tipos de adoración: a Dios o al diablo, más nada. La que no es conforme a la palabra de Dios, pues ya ustedes saben que no es de adoración a Dios. La que es conforme a la palabra de Dios es adoración a Dios. Porque los que adoran a Dios es necesario que adoren a Dios, como dijo Cristo, en espíritu y en verdad. Y ahora, los fondos fueron las ofrendas que fueron colectadas. Esos fondos, esas ofrendas fueron desviadas para un proyecto pagano, para un proyecto humano y diabólico. Ahí Aarón aparece como persona que desvió fondos de Dios que Dios le había dado al pueblo, los desvió hacia el paganismo. Por eso cuando Moisés desciende y ve que habían hecho un becerro de oro, que se veía muy bonito de seguro, porque en oro, lo que hagan de oro se va a ver bonito. Pero ¿qué vio Moisés? La religión pagana establecida, la religión que tenían en Egipto y que tenían en otras naciones, ahora la tiene Israel. Y era el momento en que Dios iba a adoptar a Israel como pueblo, como nación, para el tiempo de la adopción. Miren lo que hicieron. Recuerden que el tiempo para adopción es muy importante y el pueblo tiene que estar de acuerdo al programa de Dios para ese tiempo. Aarón, cuando desciende o está arriba todavía y escucha ruidos, porque usted se va a un monte que esté cerca de una ciudad y ahí usted escucha ruidos, todo el ruido junto de la ciudad. No sé cuántos saben eso o cuántos han experimentado eso. Pues cuando estén en un monte alto, en una montaña, van a escuchar un ruido durante el día. Si es de noche, va a estar más calmado. Es que cuando también usted habla, va a la montaña y después rebota el eco. Eso mismo, cuando usted está en la montaña, escucha todo
el ruido de la ciudad. Y no lo entiende porque está el ruido de los automóviles, de los camiones, de la gente, de la fábrica. Pero llega todo allá y por eso se escucha en esa forma. Ahora Dios le dice, desciende, le dice a Moisés. Estando allá arriba, pues de seguro Moisés tampoco quería descender. Desciende, porque tu pueblo, el pueblo que tú sacaste de Egipto, tu pueblo. ¿Y por qué dice tu pueblo? Todavía no estaban adoptados como pueblo de Dios. Habían sido libertados, pero no estaban adoptados todavía como pueblo. Pero Dios le dice a Moisés, tu pueblo se ha hecho un becerro de oro. Dios le revela todo. Y entonces Moisés baja muy decepcionado y con celo de Dios, con ira. Como dijo Jesús, que el celo de su casa lo comió, esa ira, digamos, ira santa, por el celo divino que estaba en él, porque habían tomado la casa de Dios como tienda o lugar de mercado. Así fue en los días de Jesús. Y ahora Moisés desciende y como Josué había quedado, digamos, a la mitad del monte, porque Josué había acompañado a Moisés hasta cierto lugar. Entonces le dice Josué, hay alboroto en el pueblo están peleando, parece. Y Moisés le dice, no están peleando, es que se han hecho un becerro de oro y están de fiesta, una fiesta pagana. Y cuando descienden y Moisés ve el becerro de oro, las tablas que le fueron dadas por Dios, esculpidas por Dios, escritas por el dedo de Dios, las quebró. Y luego el becerro de oro lo molió y lo echó en el río y se lo tomaron. Y ahora, molido, lo echaron en el río. Y luego le dice Moisés a Aarón, antes de moler el becerro, al bajar, ¿qué le has hecho tú al pueblo? ¿Por qué has hecho eso? Y entonces vienen las excusas. Era mejor que lo mataran a Moisés, a Aarón, y haber sido fiel a Moisés. Porque siendo fiel a Moisés, era fiel a Dios. Pero no fue fiel a Moisés, sino que fue fiel a los que pidieron que le hiciera un becerro de oro. Y después dice, bueno, es que tomé todo el oro que había, el oro, y lo eché en el horno, y eso fue lo que salió. Es como los niños cuando lo hacen algo mal y llegan los papás, ¿qué pasó aquí? Mira, se cayó. No sé. Y pasa el gato, de momento fue el gato. Y si a la persona que le piden cuenta tiene 2 o 3 años y pasa el bebé gateando, fue el bebé. Siempre buscando echarle la culpa a alguien. El mismo Adán lo hizo. No, la mujer que me diste. Pero Adán estaba consciente de lo que estaba haciendo.
Él lo hizo por amor a ella, para que ella no se perdiera. El tipo de Cristo tomando el pecado nuestro para que no muramos nosotros, sino que podamos vivir eternamente. Lo que hizo Adán al pecar, se hizo pecado con ella, pero fue lo que salvó a Eva. Y ahora, miren ustedes lo que pasó allá. Comenzando, ya yendo a la montaña de Dios para recibir la ley divina y el pacto divino y de ley y ordenanza para todo Israel, para ser establecidos como pueblo de Dios. Así que Moisés estuvo muy decepcionado y les dijo que habían hecho un pecado muy grande. Pero Moisés, ahí tipo de Cristo, dice: yo voy a orar a Dios. Voy a ver si Dios pues tiene misericordia. Y Moisés va y ora a Dios y le dice: te pido que perdones a este pueblo, o si no, ráeme de tu libro que tú has escrito, o sea, del libro de la vida. Y Dios le dice: al que pecare, ese es el que yo voy a raer. Y entonces ahí Dios hablando con Moisés, eso, y Moisés con Dios, eso es Cristo y Moisés intercediendo por el pueblo. En una ocasión, Dios quería destruir al pueblo y le dice a Moisés: déjame que yo destruya al pueblo y a ti yo te pongo sobre un pueblo mayor. Pero Moisés no aceptó eso que Dios le dijo. Tipo de Cristo. Y ahora, gracias a que Moisés intervino, Dios no destruyó al pueblo. Y gracias a que Cristo intervino, la humanidad todavía existe. Por eso estamos nosotros aquí presentes, porque Cristo intervino para que no fuera destruida la raza humana. Qué gran bendición poder escuchar el sonar de esta gran trompeta y así ser preparados para este tiempo final. Les invitamos a comunicarse con nosotros a los números que aparecieron en pantalla. Allí obtendrán literatura completamente gratis. También pueden seguirnos en Facebook y en nuestra página web www.carpa.com. Que las bendiciones del Dios Todopoderoso sean sobre todos ustedes y nos veremos la próxima semana con más palabras fieles y verdaderas.